Bueno, vamos a continuar con las exposiciones, después de haber compartido un buen café y asimilado las informaciones de la última ponencia. A continuación le voy a dar la palabra a la contadora Claudia Roja, que presentará su panel. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en el último panel nos va a deleitar con su exposición el doctor Mario Bourcum. Él es doctor en Economía por la Universidad de Grenoble, Francia. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Fue subsecretario técnico y de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la Nación, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza y rector del Instituto Universitario de Seguridad Marítima, entre otros, además de ser docente e investigador universitario. Mario va a hablar sobre un contexto internacional, las principales tendencias en un mundo tan incierto como alarmante. Y su exposición se va a basar prácticamente en 3 tópicos: las premisas en el periodo actual, el Estado avanzando hacia una fusión entre lo público y lo privado, y un futuro de activación en la distribución del ingreso. Bueno, con ustedes, Mario. Ahí está. Muchas gracias por la invitación al IESPA. Como siempre, al amigo y promotor Raúl Roa, que es el convocante y movilizador de la institución durante muchos años. Es el que motiva para que el conjunto asociativo se mantenga y sea un marco de contención no solamente para el organismo, sino también para todos aquellos que están en relación con lo tributario y aduanero. Bueno, como parte histórica de estos eventos, vengo a participar. Me siento un poco presionado por todo lo que dijeron, así que voy a tratar de ser concreto, sucinto, de no verbalizar demasiado y comprensible, porque a veces si no se pierde la posibilidad de llegada y después de preguntas. Primero, algunas premisas que no voy a describir ni aclarar, son premisas, como si fuera un posicionamiento sobre la evolución del capitalismo en los últimos periodos, el capitalismo con crisis, o sea, no un capitalismo de largo periodo estable. Yo diría, junto con las premisas, lo más importante es 2 palabras, fijarlas y acondicionarlas cada vez que hablemos, que es tiempo e incertidumbre. Y cómo opera esas 2 palabras en el desarrollo histórico de los estudios del capitalismo. Hubo un señor que se llamó Kondratiev, de origen ruso-alemán, que consideró que el capitalismo cambia profundamente en el largo periodo cada 25 años. Tiempo e incertidumbre. En el momento actual, sobre todo en los últimos 20 años, el largo periodo se achicó. O sea, no rota esas transiciones cada 25 años, sino mucho más rápido. Primero, entre las 2 guerras mundiales, pasó a ser de 10 años el cambio industrial muy profundo. Y ya nos íbamos adaptando y la nueva tecnología, todo esto que se habló
la inteligencia artificial, las modificaciones en los transportes, en los medios de comunicación, pero sobre todo las modificaciones vinculadas a lo neuronal, los comportamientos, los hábitos, las reiteraciones, lo viene bajando a entre 3 y 7 años. Hay una rotación muy profunda en los aparatos industriales, en el llamado ciclo industrial. Pero eso mismo, o al costado de eso, el espejo, que es el ciclo político, fue cambiando también desde el punto de vista de la velocidad del cambio. Es cada vez el ciclo político entre 3 y 5 años. Cuando decimos ciclo político, es la relación de la economía con el individuo. En el contexto general, y depende de dónde se lo mire. Yo voy pasando, porque si no, quedó el nombre nada más. Disculpe. Esto, como decía el español que habló antes, a esta edad tenemos distracciones. Las llamamos distracciones, no es Alzheimer todavía. Lo otro que se modificó profundamente es el ciclo comercial y de distribución de los productos. Hay una velocidad de transporte, un cambio en la logística, la inteligencia artificial que va identificando, yo digo sobre todo, el gusto. Esto es teoría del consumidor puro para los economistas, como el compañero que habló ayer. Pero el gusto, el deseo. ¿Qué diario lees? El Clarín. Bueno, entonces el Clarín ya te está recomendando un cierto tipo de deseo en cuanto a la forma y la estética, que también hablaron, del tratamiento de la noticia en función de tu percepción y tu continuidad y tu hábito. Si a la mañana el diariero se equivocó y en lugar de dejarte el Clarín te dejó La Nación o te dejó Ámbito, hay como un movimiento interno, me gusta pero no tanto, está correcto pero no es mi gusto. Pero lo mismo pasa con la vestimenta. Vos usás rojo, verde, amarillo y el otro usa beige. Eso se difunde y de alguna manera, vía los algoritmos de la inteligencia artificial, te mandan la propaganda para que vos compres con algún descuento, alguna ventaja, alguna facilidad de transporte, de logística, de crédito, y todavía no hablamos de algo muy importante, que es el capitalismo funciona, vamos para atrás, con concentración y centralización del capital. Cada vez mayor, cada vez más desarrollada, cada vez, yo le adjuntaría, no lo puse ahí para no agredir a nadie, más salvaje. ¿Qué significa? Que de pronto un grupo capitalista, BlackRock, va creciendo, se va diversificando, va comprando y vendiendo, pero no en algo, como era la vieja época, ¿se acuerdan de la expansión de la diligencia del ferrocarril hacia el oeste en Estados Unidos, que nos acostumbramos a ver las películas de vaqueros y de western? No se dedica JP Morgan solo a comprar Wells Fargo y hacer el ferrocarril matando indios o con los indios que lo ayudaban, con los vaqueros, con el séptimo de caballería, no. No trabaja los grupos centralizados y concentrados en una sola rama de producción, en un solo producto, en una sola actividad o en un solo territorio o país o
un solo ciudadano, es el conjunto. Y como JP Morgan, de pronto me hago amigo de la compañera, que no se ofenda, de la familia Botín, salimos a pasear y ella es una avanzada de los productos y servicios bancarios, y entonces el Santander no solo es regional en España, sino que se propaga, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, hace buenos vínculos con Burkún para entrar en el periodo de expansión y privatización de Carlitos, y desarrolló el Santander, pero a través de Argentina el Santander se desarrolla en Brasil, en Venezuela, en Perú, hasta México. Y ahí choca con otros productores de servicios financieros y bancarios. Entonces la concentración y centralización del capital es muy feroz, y grupos financieros son más poderosos que los propios poderosos. O sea, disputan quién es el que da las órdenes, el poder internacional, o nosotros le recomendamos, en el último periodo, digo en los últimos 20 años, al poder internacional. Elon Musk habla con Trump y le dice: Gran América, el rol del Estado, Estados Unidos, tiene que ser proteccionista, pero yo te recomiendo que en el caso del cambio climático, en el caso de la competencia con grupos financieros de Soros, en el caso de la competencia en otros temas, vamos juntos. Si no vamos juntos, yo te retiro el financiamiento de la campaña y se lo doy a Bloomberg, que en ese momento estaba en la Intendencia de Nueva York, y muchacho que venía de los demócratas, que se hizo republicano y capaz, muy capaz, en medios de comunicación financieros, no en cualquier cosa. O sea que la concentración y centralización del capital es de base económica, pero también es política. ¿No es cierto? Y para ir más rápido, una palabra que en español tiene un significado, yo la voy a decir en español, pero en realidad el significado no es el mismo que en inglés, que es militarización o armamentismo. El armamentismo en inglés, no lo tenía que decir, pero lo digo, es weaponization. Es la palabra de moda ahora. O sea, la weaponization no es solamente el armamento cada vez más sofisticado, porque una de las innovaciones tecnológicas, con todas las cosas que dijimos, inteligencia artificial y todo, es el armamentismo, que empuja no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto del sistema capitalista. Cuando el sistema capitalista entra en retracción, recesión, crisis, necesita algo que lo saque de la crisis. De acuerdo a los economistas generalizados, incluso los no generalizados, el keynesianismo o el schumpeterianismo hacía crecer la economía por una inyección monetaria o por una pequeña inflación controlada, pero sobre todo por el aumento del consumo. El aumento del consumo era el estilo de vida después de Keynes, de los demócratas en la salida de las crisis, de los estalinistas en la salida de la crisis de los años 30, los llamados estajanovistas. Ese sistema de consumo, de alto consumo, era lo que se denominó la economía de bienestar. El sueño americano, diría los demócratas. Bueno, ese sueño americano propagado por el mundo
se impuso mucho a la salida de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, lo que fue el contrato de la Revolución Francesa, que aparte de la guillotina fue libertad, igualdad y fraternidad, se cambió por el consumo. Eso venía bien mientras estaba acompañado por el consumo. Nosotros salimos, digo nosotros porque me identifico territorialmente e identitariamente con Argentina, con todo respeto de los nacionalistas, los ultranacionalistas, los menos nacionalistas, los desarrollistas y lo que es Argentina, este conjunto. Bueno, me identifico por la economía del bienestar. Siempre fueron pocos años dentro del ciclo argentino de crisis, stop and go, dirían algunos, crecimiento, etc., desarrollismo. En esos ciclos, vinculados a lo internacional, aparecía, salida de la Segunda Guerra Mundial, un posicionamiento argentino desde los años 30 o años 20, siempre neutral. Nosotros estuvimos siempre desde el punto de vista de la diplomacia o del vínculo internacional por la neutralidad. Ahí participamos en las primeras reuniones de las Naciones, luego en Naciones Unidas, luego en distintos lugares donde los avatares políticos enviaron a nuestros organismos de defensa o militares a participar. Desde la Guerra del Paraguay en adelante, Argentina como tal mandó tropas puntualmente a ciertos lugares con comportamientos distractivos diversos. Estuvimos mucho activando en cascos azules de Naciones Unidas. Digo diversos porque éramos cascos azules en la ex Yugoslavia y resulta que teníamos los cañones y etcétera del lado croata. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo llegaron los barcos con la inteligencia artificial de la época, que era pretórica, los medios de comunicación, las aduanas, etcétera? Nunca supimos bien. Cómo los cordobeses de fabricaciones militares hicieron el armamento, nunca supimos bien, pero éramos cascos azules. En el Líbano, en determinados lugares. También tuvimos una participación muy importante que ahora no nos quisieron dejar, en Haití. Ustedes se acuerdan que fuimos después del terremoto, ayudamos, todo bien, en Haití. Ahora está Kenia, porque parece que son más eficientes para la seguridad territorial que lo que éramos nosotros. Nosotros más los brasileros. En lo internacional, entonces, está la militarización. Las dos guerras que hay ahora, que son las que movilizan a nivel mundial esta generación de armamento y esta economía del armamento, porque muchos países están produciendo armamento. Son guerras, a diferencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no para terminar, son guerras para hacer más guerra. Son como interregnos. Esto, tómenlo porque es muy importante, son limitadas y permanentes en un territorio chiquito y después van al de al lado y después siguen al otro lado. Eso, para los que conocen un poco la mentalidad de Europa Central y Oriental, ubican también en el ciclo político. Pero si no, hay un desconocimiento muy grande y una subjetividad muy grande en los líderes. Todos piensan cómo reacciona Putin. Es un loquito, es un dictador, es como Hitler. O es un racionalista de la geopolítica y de la guerra. Eso Putin. No quiero hablar en términos más cercanos en América Latina o en el África o en otros lugares. Pero sí tiene mucho que ver
con el contexto actual, porque cada vez más la interrelación se va entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo ético y lo moral, entre el delito y lo correcto. Es una línea divisoria que se va haciendo muy lábil. Esto lo digo por todas las charlas que tuvimos. Entre el fraude y la inadecuación es muy difícil determinarlo. Yo tengo el algoritmo que me da una respuesta de la cantidad de delitos de lesa humanidad en alguno de los conflictos últimos, pero es muy difícil determinar, como están en guerra, si el soldado o la máquina automática destruyó un hospital o destruyó una base militar. Esto mismo pone en cuestionamiento al Estado en el último periodo. El cuestionamiento entre lo público y lo privado. ¿Es funcionario estatal o es un privado en el funcionariado estatal? ¿Él determina el fraude o la máquina de inteligencia artificial me dice estos 20 grupos económicos son fraudulentos, pero no lo puedo comprobar? Eso es la justicia. Pero la justicia, las instituciones financieras internacionales, todo lo que vino después, internacional estamos hablando, lo local depende a veces de lo internacional. Todo eso está como tergiversado. ¿Qué es lo verdadero y lo falso? Los jueces de la Corte Internacional a Idi Amin Dada lo juzgaron sin problema. El serbio que mató en Sarajevo lo juzgaron sin problema. Pero, ¿habrían juzgado a los líderes croatas de la misma forma? ¿O a Putin lo juzgarían? ¿O a Netanyahu le impiden salir de Israel porque lo detienen? Es un debate porque no está claro quién es quién y la línea divisoria cómo se desarrolla, pero sí está claro que para hacer evolucionar la economía cuando está en deflación y en recesión, el militarismo es muy importante. Pasa lo mismo con otros delitos extraños que se han desarrollado muchísimo en los últimos años. Uno de ellos es los virus. O sea, nosotros hicimos bien o hicimos mal en interrumpir la economía cuando fue la pandemia. No sé, a lo mejor hicimos bien. Estados Unidos en ciertos lugares se interrumpió, pero tenía cantidad de muertos porque no sabía cómo reaccionar al virus. Y el virus a lo mejor lo hicieron laboratorios de Estados Unidos en China, porque estaban practicando en China. No sabemos. Bueno, los virus también son una forma de weaponización. O sea, se expanden y no se sabe cuándo se contienen y cuándo no. O sea, los laboratorios en una economía son importantes. Lo digo también por los nuestros, que se desarrollan y se juntan con la búsqueda de consumo. Habíamos dicho que el capitalismo maneja el tema del consumo. Pero algo que es muy importante en este periodo último, como lo fue en los grandes cambios económicos, es el movimiento poblacional. Se generan situaciones de miseria, de pobreza, políticas, que hacen mover grandes grupos poblacionales, que en un comienzo molestan, porque utilizan la competencia con los movimientos poblacionales anteriores, ¿no? A nosotros si se nos introducen ahora en la provincia de Corrientes 1 millón de paraguayos,
por los correntinos van a decir, estos me están quitando trabajo. La raíz cultural, la identidad, el idioma es el mismo. La actitud, las secuelas de la guerra del Paraguay, es todo lo mismo. Hay más mujeres que hombres, reproducen elementos de identidad femenina mayores, ¿no? Fuman con cigarro, etcétera, etcétera. Las mujeres, digo. Con todo respeto, dominan la familia. La que maneja es la mujer, no es el marido, el hijo, no. Pero esa identidad evolucionada previa al feminismo de los últimos años, hoy sería una competencia poblacional por los trabajos y saltaría la UOCRA o saltaría prefectura, todos porque son los que legitiman el trabajo en esa región, pero hay una migración, porque, no sé, hay dengue, hay viruela africana, hay problemas sanitarios. Hemos, en otra época, en relaciones internacionales, tenido problemas con los países limítrofes por invadirlos para protegernos por el cólera, por distintos... Invadirlos con tropas. No necesariamente tropas militares que son las que la ley determina que pueden invadir. Bueno, en nuestro contexto internacional, nosotros estamos, y para ir avanzando, estamos sometidos, entre comillas, una de las cosas más importantes de nuestra situación económica ha sido el incremento de la deuda, la inserción financiera de Argentina desde los años finales de los 70 en adelante, en donde la llamada restricción externa existe, pero de manera diferente a lo que fue en la salida de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, o en el periodo desarrollista de Frondizi y Frigerio. La restricción financiera actual es con organismos financieros multilaterales de crédito, todos amigos siempre, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ahora se adjuntó el CAF, o sea, el Grupo Andino, y diversos gobiernos colaterales. Esa es parte de la restricción externa. Después hay restricción externa propia que supimos construir, que fue el Mercosur, y más con el Mercosur ampliado. ¿Por qué el Mercosur? Porque nosotros competimos históricamente en esto de la centralización y concentración del capital con el expansionismo, son contradictorios, de los brasileros. Somos amigos, hermanos. He participado en muchas reuniones en distintos periodos con los brasileros, pero cuando uno vuelve de la reunión, algo pasa. Adentro de la Cancillería levantan el teléfono y con Brasil está todo bien y todo mal. Siempre es así. Ahora está todo bien en la cosa atómica. Si hay alguno de la cosa atómica, está todo bien. ¿Por qué? Porque con la atómica participamos en la guaponización, porque podemos hacer de cabeza y de herramienta una mini bomba atómica, cosa que es muy difícil de hacer, que por el momento no se sabe si tienen o no los israelíes, que son los más avanzados, y Estados Unidos, o los rusos dentro de la energía atómica. Nosotros supuestamente no, pero sí podemos hacer mini centrales. Las vendimos, no sé, los que saben de comercio exterior, ganamos concursos internacionales, vendimos una a los australianos, que funciona. Funciona para hacer medicamentos y otras cosas. Pero puede hacer una mini bomba. ¿Para qué sirve la mini bomba? Yo no exploto todo como
Hiroshima, no mato 500.000 personas, mato un barrio, reviento un barrio. O sea, voy a la matanza, vuelo la mitad de la matanza, tampoco todo porque la otra mitad es del otro. Entonces vuelo al enemigo. Enemigo circunstancial, porque hoy día es enemigo y mañana es amigo. Quiere decir que en el contexto internacional, Argentina no está mal ubicada. No está ubicada, o no está claramente ubicada. Hay sectores que saben con quién estar y hay sectores que dudan con quién estar. Entonces, Argentina normalmente, como se pelea con Brasil, y Brasil, aparte del Mercosur, está en los BRICS, un invento que nosotros pudimos estar desde el principio, al igual que los brasileros, Dios mediante no entramos, porque después nos pusimos en contra de los BRICS, un sector importante. Y cada vez que estamos por entrar, porque Brasil tiene un señor que nos quiere, aunque la mayoría de los brasileros por ahí no nos quieren, que es Lula. Lula será de izquierda, será obrero, será lo que quieran, pero nos quiere. Quiere que Argentina esté con Brasil. Y nosotros tenemos algunos señores o señoras, o no sé cómo definirlo, que cada vez que se está por cerrar, digamos, como dicen en Cancillería, el acuerdo con Brasil para expandir en cualquier cosa, en títulos universitarios, en acreditación de los psicólogos, en abogados que puedan trabajar en común, en cualquier tema que haya, cuando se va a cerrar, se interrumpe. Por el comercio exterior, por la aduana, por aranceles, ahora le agregamos, y por alguna circunstancia histórica he participado, por los llamados delitos complejos. Los delitos complejos, que son los delitos nuevos, donde la inteligencia artificial es muy importante, donde la tributación es muy importante para ver si combinamos la tributación y eso, problema generalizado nuestro histórico, donde la puesta en funcionamiento de la aduana, y en la aduana yo estoy acá y a veces el brasilero está al lado mío, el aduanero está al lado mío, está del otro lado, está a 50 metros. La aduana es común en algunos lugares, la aduana es seca en otros lugares. Entonces pasan cosas que no pasan específicamente en Ezeiza, digamos, donde los muchachos de la PCA son más lindos y más pesados. O sea, son, lo digo, sí, y están adiestrados a poco tiempo, entonces tienen menos vicios y más virtudes, o al revés, más vicios y menos virtudes. Nunca se sabe, porque no es un problema de edad, y lo digo porque yo ya llevo caminado un poco, es un problema de posicionamiento, identidades, medios culturales. La juventud, como decían acá, a veces comunica de otra forma, otros códigos. Ética y moral. Me estoy salteando esto porque es nuestra llaga. ¿Vieron cuando alguien te toca y te tocó la llaga? ¿Nosotros qué vamos? ¿Con tipo de cambio bajo o tipo de cambio alto? ¿Volvemos al 1 a 1 y a la dolarización extrema o nos vamos al uso de las nuevas monedas, las triangulaciones, nuevas formas de valores y usos, las criptomonedas, los mercados offshore, y hay que elegir. En una época no se elegía porque había un control político muy grande, entonces 1 a 1, los compañeros devaluaron, se les escapó la devaluación, oh sorpresa,
y en lugar de 1 a 3 nos fuimos a 5 y pico, después que todo quedó arrasado, volvimos a 1 a 3, pero canasta monetaria era elegible. Y ahí discusiones. Bueno, desgraciadamente pasó el tiempo y más o menos, a mi entender, estamos parecidos, pero no igual, porque no, el mundo se fragmentó en política monetaria y tipo de cambio, y una cosa es la señora Yellen y Jerome Powell y el ajuste monetario feroz que vivió Estados Unidos, pero al mismo tiempo era la potencia internacional, o es. Tengo tiempo, me marca. Entonces, achicó la tasa de interés que la había subido al estilo años 70, la Reserva Federal, que en lugar de ser totalmente autoritaria, desde la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, esta señora, que, ojo, es una cabeza, dijo, subí la tasa de interés, los capitales van a venir masivamente a Estados Unidos. Entonces ahí Trump perdió y ganó Biden. Sin saber, Biden, pobre, está más allá del bien y del mal, es Yellen. O sea, el poder, cuando uno dice el poder autoritario de Estados Unidos, ¿quién es? Es esta señora bajita, que es la que decide per se, le dice a Jerome Powell, y Jerome Powell le dice a toda la reserva. Pero ahora devaluó, porque están en campaña, ellos están en campaña. El mundo se ha fragmentado por el tipo de moneda y ahora ya no está claramente como única moneda el superdólar. Ahora hay superdólar, hay supercripto, moneda, hay supermilitarización. Si vos no estás con las criptomonedas, el compañero Bukele, que nos vino a dar curso de cómo hacer las prisiones, te mete en cana. O sea, pero no te pregunta. ¿Usás la criptomoneda funciona para comprar, pagar, sube o baja, pero el que se porta mal o tiene un tatuaje, y justo la cantidad de jóvenes que se han tatuado es impresionante. No quiero... Nosotros somos de otra edad, no usamos, algunos también usan. Entonces, tenés tatuaje, sos Mara, y si sos Mara, juraste primero la Mara y después la Constitución. Así que pasá por la super celda y después vemos. Y esto pasa lo mismo con las criptomonedas y con la determinación por inteligencia artificial de lo que es bueno y lo que es malo, que es hacia dónde vamos dentro de poco. O sea, si pueden analizar mi subjetividad y comprarme territorialmente, a lo mejor no necesita comprarme con dólares como supermoneda. Me dan valores y títulos públicos, como en la época, no sé si les pasó a ustedes, yo en la provincia de Buenos Aires cobraba en patacones y contento. Y consumía en patacones. Bueno, ahora a lo mejor en lugar de patacones tendremos monedas, pero que se cotizan en Wall Street. Y para terminar, por si no quedó claro, tenemos que ver qué elegimos. Ya no Brasil, sino China plus China dentro de los BRICS o Estados Unidos plus qué parte de Estados Unidos en noviembre gana. Porque están empatados, ¿vieron? Los americanos tienen esa ventaja, para que la gente vote como es voluntario, te generan una situación donde estás un punto de diferencia en cada lugar, pero en estados, en los 9 estados swing, no en cualquier lado.
Es como nosotros si tuviéramos dividido y competimos entre La Matanza, por un lado, y el resto del Gran Buenos Aires, ¿no? Le ponemos a Lanús, a distintos lugares, como fue en una época, contra La Matanza. Entonces, ¿quién vota? Porque no se vota por ciudadanía, cultura, no. El ciudadano, el culto, está sometido a la inteligencia artificial, tampoco totalmente, está hasta ahí. Entonces, ética y verdad. ¿Quién determina qué es lo ético y qué es lo verdadero? Bueno, el creyente dice Dios. Entonces Dios, pero Dios resulta que en el último periodo, en cada religión, el Dios tira para un lado, tira para el otro. Una cosa Francisco, donde muchos católicos están con Francisco y muchos otros no, porque Francisco es jesuita. Y otra cosa es el ayatolá en Irán, porque el ayatolá es chiita. Entonces los sunitas tienen un poquito de miedito de que les tire con misiles supermodernos y ellos no tengan cómo contrarrestar. Entonces, los judíos se han hecho fundamentalistas de una ética mística. Entonces salen a danzar, golpean la cabeza contra la pared y si hay una señal de Dios, o sea, una estrella, un agujero en la cabeza, entonces te tiran la fuerza de intervención rápida, no te tiran solo un misil. Bueno, para terminarlo, nosotros tenemos esos dos problemas. Digo nosotros, la Cancillería, la aduana. Yo siempre fui partidario, por los delitos complejos en el último periodo, del modelo italiano. En su momento se lo expresé a gente de la FIP. Modelo italiano es un sistema de intervención que se originó para combatir a la mafia, que también evoluciona como evoluciona el sistema bancario, se moderniza. Entonces hicieron una policía que es múltiple, que es policía, pero es fuerza de seguridad, es ejército, es aduana y es AFIP, todo junto. Y que es una agencia más y que puede ir contra la policía normal, contra el ejército, contra el jefe de la mafia de Calabria o contra el jefe del Banco del Vaticano. Esa policía es autónoma, no depende de los demás. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es de agencias diversas. Yo si estoy en prefectura, no puedo intervenir en el aduanero. Tengo que mandar un perrito o una nueva situación que controle el container, pero no lo puede abrir, no puede romper el precinto. Es el jefe de la aduana, que también manda él por la suya su perrito para ver que vuela y para determinar, y determina si el container pasa o no pasa. Aunque los dos saben que mirando el container en la barcaza, el container es trucho o no. Solo mirando la barcaza pasar, ya saben. Lo que pasa es que no están todo el día, no controlan todo el tiempo y a veces tienen orden de ese no controles. Porque si no, en el puerto, los estibadores, que son todos compañeros y todo bien, no lo abren, no lo bajan, no lo descargan y el barco se queda ahí pagando puerto porque no puede descargar. Porque justo en ese momento se fueron a comer o hay, en el extremo hay una huelga, que eso ya sería un strike, como dicen los americanos, sería grave. Entonces, una determinación es esa, otra es China, porque la reserva contante y sonante en el llamado Banco Central que habría que destruir son los yuanes chinos,
que cuando ellos quieren te dejan cambiar en la Bolsa de San Pablo y si no quieren, no. ¿Cuándo no quieren? Cuando todos los negocios que cerraste con inversores chinos, compras, inversiones, etcétera, por algún motivo extraño, los postergás, no se terminan, no se hacen. No la base militar, esa, hacela, está todo bien, son científicos. Son todos iguales. Hay una confusión muy grande eso, porque nos pasó ya en una oportunidad en Angola. Vieron que la gente, sin discriminación, con todo respeto, la gente de color africana, sobre todo del Golfo de Guinea y de Angola, te miran y se ríen. Y vos no sabés si se ríen porque te dicen que sí o porque te dicen que no. Se ríen. Y tampoco sabés si la risa es risa o es una postura ya existente. Bueno, eso mismo nos pasó cuando cerrábamos el comercio internacional con Angola. Y ahora el comercio internacional nuestro es, aumentamos exportaciones porque todo está a favor nuestro. Cualquier cosa que Argentina de lo que produce vende está a favor, porque la guerra de Ucrania interrumpió la exportación de cereales e interrumpió también la exportación de elementos de fumigación y todo eso. O sea que Argentina puede. El petróleo, resulta que siempre tuvimos petróleo en Vaca Muerta, pero por alguna circunstancia salía solo para el acuerdo con los chilenos. Hasta Mendoza y el costadito, acuerdo a precio vil. Pero no salía para el acuerdo de gas con Bolivia o con Uruguay, con Paraguay o con Rosario. O sea, el litoral no llegaba el gasoducto porque los compañeros de Techino, no sé por qué, no terminaban de coser los caños sin costura, que sí los hemos puesto en Kazajstán, en Tayikistán, en los oleoductos en Asia, impecable, tienen controles de seguridad, todo bien. Techin, no cualquier, una empresa grande. Lo mismo con el aluminio, no sé si acá hay gente cercana al tema del aluminio, pero Argentina produce aluminio desde los acuerdos Perón-Gelbar Madanes, o sea, desde otra época. Sin embargo, el aluminio, que es un producto fundamental para todas las modificaciones del armamentismo, pero también del cambio climático en la industria automotriz, o el litio, no sé, acá no vino el compañero que es nuestro y que es el vínculo nuestro con China, que él sabe del tema, y que es fundamental. Todo eso de Argentina se puede exportar, se puede sacar, pero siempre pasa algún detalle donde desgraciadamente, tengo que decirlo, interviene la aduana. Miran, aunque sea, ¿se acuerdan en el puerto de Rosario? No sé si alguno estuvo en Rosario a cargo. Miran y ven. Bueno, eso nos obliga al tema de ética y verdad. En el funcionariado, en el Estado, pero en todas las actividades. Yo tengo que cerrar porque si no me van a matar y creo que lo importante son las preguntas. No sé si fui claro porque a veces no se puede bajar a tierra ciertos conceptos. Yo, por decisión expresa mía, no me meto con un tema de los delitos complejos que tiene que ver con el funcionamiento del tipo de cambio y todo lo demás, y con el presupuesto, que es la droga. Nosotros se metió el muchacho, ya son todos grandes, el de ayer, Jorge, totalmente de acuerdo, de Petris. El tema droga hay que verlo ya no a largo plazo en el caso argentino, sino a plazo inmediato. Tiene que ver
con la coparticipación, si van a hablar con los gobernadores sobre todo, pero también con la justicia federal, la justicia local, la aduana y los hábitos de consumo han cambiado. Esto del fentanilo en Estados Unidos es la guerra actual en Chilpancingo, en el norte de México, en Texas y en el sur. Es la guerra actual también con la absorción de las criptomonedas. De allí que Estados Unidos, la señora Yellen, por decisión, abrió 2 lugares para absorber capitales, entre comillas, en Argentina decimos truchos, offshore, fuera del sistema, en el estado de Nevada y en Delaware. O sea, ahí aparte podés cultivar marihuana, que es lo más suavecito, entonces no hay problema. Pero el fentanilo, que viene transformado, elaborado en la zona de la Reina Argentina que tenemos, o sea que es un problema de Holanda, Dinamarca y Bélgica, pero también nuestro, porque como tenemos mucha inteligencia propia, no artificial, en la región de San Martín, General Rodríguez, producimos y elaboramos nuevas formas de productos de la droga, nacionales, algunos más fuertes y otros más débiles, que ahora, que antes éramos solo país de tránsito, somos también productores y mandamos. Los españoles nos tratan bien, porque si no, esto sería un caos, pero giraron de España, esto giró a Guinea-Bissau, salimos por Uruguay y el sur de Brasil, a Guinea-Bissau, Senegal, los muchachos manteros entran al sur de España, no acá, Islas Canarias, y de Islas Canarias en las pasteras, algunos por eso, los españoles que son buena gente y éticos, tiran la patera antes de que llegue y la hunden, como los italianos lo que viene de Libia, esta guardia costera que se pelea con, son más honestos y más buena gente porque son de la mafia y tienen código, los de la policía italiana esta que mezcla aduana con... Y ahora termino agradeciéndoles. Yo siempre tengo últimamente problemas con la continencia verbal. Empiezo a hablar y no paro. Entonces ustedes párenme, háganme preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Yo sé que están bastante pensando más en el almuerzo que en la jornada, la verdad, brillante. A mí lo que en lo personal te quería preguntar, si te puedes expandir un poquitito, cuando hablaste de esto de la fusión del Estado entre lo privado y lo público. Nosotros en el organismo en sí mismo tuvimos varias experiencias en donde precisamente, no más allá de los... uno entiende que de acuerdo al partido político que gana la administración del Estado es que pone a sus funcionarios. Y a veces hay determinadas administraciones donde han incorporado en cargos muy importantes a gente que venía del sector privado, pero que precisamente carecía de experiencia en la administración pública. Y ahí hay una serie de fallitas y de controversias más que nada. Esto se resuelve con personas que tienen que ser muy heterodoxas, como uno. Yo vengo flotando
en la actividad pública, soy histórico del Estado. Pasé por todos lados, o no sé, casi todos lados, por ahí hay algunos que hay que esconder. Pero pasé por todos lados, nunca me dejaron entrar en donde soy especialista, que es lo que sería el Banco Central, o sea, en esto de tipo de cambio y dólar, que es en lo que hice mi doctorado y me especialicé siempre, y en organismos financieros multilaterales, esto. Ahí nunca pude pisar. Siempre que llegaba el currículum, incluso de compañeros me decían, no, Mario, siempre te dicen, estás sobrecapacitado para este puesto que tengo libre. No tengo libre presidente, vicepresidente, no. Pero he convivido y he sido heterodoxo con prácticamente todos los gobiernos, desde antes del proceso y después, bueno, viví afuera, conviví con otros sistemas y después volví. Pero en eso todo, no sé, acá hay un compañero de Río Cuarto, la Universidad de Río Cuarto fue mi problema. Mi problema, porque trabajé ahí y después eso estalló Córdoba. Pero yendo a lo concreto, lo importante de lo público y lo privado es saber manejar el interregno, la situación. Porque el que es privado y lo incorporan, yo me acuerdo de la época, ustedes no existían, la época de Silvani. Ah, ¿existían? Ah, bueno. Silvani vino con toda una idea de terciarización de la administración tributaria, que era más eficiente, menos corrupta, y que en países como Argentina, los países africanos, México, mejor tercerizar y la persona está limpia, por lo menos cuando entra, y después adopta mecanismos donde se hace más complejo. Pero esa terciarización de Silvani, que permitió que muchos empecemos a dar cursos en la FIP, y creó o desarrolló el CIAT con el vínculo con Estados Unidos y todo lo demás, no era autónomo, era ese vínculo. Y dependía él en ese momento, pero un tipo muy capaz, de Cavallo, el numen, llamémoslo así, el que te marcaba la línea política de Cavallo. Bueno, en la interna de acá, que generó administradores diversos, había compañeros, todo, Cosio, el que venía de los viajes con nosotros, que era el del tanquecito, Tachi, cada uno con otro criterio. A veces te daba miedo, porque yo digo, me siento al lado de este tipo, mañana me investigan a ver cómo cobro, cómo vivo siendo profesor universitario, etc. Te daba esa sensación de autoridad o autoritarismo. Un día decidieron que había que poner el control fiscal, ¿se acuerdan? Con la maquinita para controlar el IVA, las ventas y todo eso. Y bueno, privatizaron, entonces trajeron la empresa que hacía la maquinita. La maquinita todo bien, porque ¿qué hacía el dueño del negocio? Si no anoto, le hago un 10%, no sé, un 5%, ¿y qué hacía el consumidor? 5%, 1 a 1, venga. Entonces, la recaudación del IVA, que era fundamental, estaba afectada. Y no era porque el funcionario era de línea o era terciarizado, era por el comportamiento. Por eso, ética es complicado, porque hoy puede ocurrir lo mismo. No quiero
son cosas que no se pueden parar porque es el avance tecnológico, pero con la inteligencia artificial. Y no pasa porque el funcionario tiene una moral que va contra la religión o va contra la ética. No, pasa porque el consumidor se busca defender con el defensor del contribuyente, yo qué sé. Se crean figuras que se crean en buena onda, pero que se tergiversan al momento. Es como yo reconozco el feminismo y todo bien, pero mantengo mi género. Pero subí al ascensor, siendo rector de mi último cargo, y subía con alguien que garantizaba que si subía una chica, yo me había portado bien. Porque a veces subía una chica para provocarte y te denunciaba para cambiar del destino. Era todo personal. Esto es una infidencia con prefectura. Porque así decía, el rector me tocó. Y te abría un sumario, pero interno. Y el sumariante interno, para no tener lío él, la cambiaba de destino y entonces la mandaba a Posadas, a un destino más familiar, y la sacaba de Zárate o de la posibilidad de ir a un lugar que no le gustaba. Esto que parece una broma pasa en otros organismos del Estado de la misma manera, y la ética es fundamental. La ética, cómo dar cursos de ética, es muy difícil porque no interesa la ética. A ustedes les interesa más saber cómo es el fraude, esto que estábamos discutiendo hoy a la mañana. Lo de ayer de Petris me pareció impecable en ese sentido, en cuáles son las preocupaciones. Pero después, la preocupación internacional, y bueno, si los chinos nos prestan y nos piden, quieren discutir el desarrollo científico en la frontera y tener la geología de la prospección mineralógica de la Universidad de Tucumán, es todo bien. Y si en lugar de los chinos es Elon Musk, y a lo mejor, porque Elon Musk parece moderno, y si volvemos con Soros y con la especulación financiera y le hacemos caso a los grupos bancarios nuestros, y ahí primero Banco Galicia, que es el histórico, después otros grupos menores, incluso casas de cambio que crecieron con el turismo, y Santander y los españoles, porque lo más cercano que tenemos son los españoles. Bueno, yo les agradezco y, no sé, invítenme el año que viene. Bueno, muchas gracias. Y hay otras preguntas. Damos por finalizado este panel. No antes recordando que están libres ahora para el almuerzo y encontrarnos nuevamente a las 15 horas acá para las 2 conferencias de la tarde. Previo un café, a las 15:30 comenzamos. Gracias.